Hola amigos, en el problema que haremos ahora veremos cuál es la fuerza máxima que se puede ejercer antes de que el sistema entre en movimiento. Las herramientas necesarias para este ejercicio las pueden revisar en los videos que se muestran en el costado derecho, donde podrán ver la manipulación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton, la construcción de los diagramas de cuerpo libre y también recordar las propiedades de la fuerza de Rosse. Y el problema nos dice, un bloque de masa 3 kilogramos es empujado hacia arriba contra una pared por una fuerza F que hace un ángulo de 50 grados con la horizontal como muestra la figura. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es de 0,340. ¿Cuál es el valor de F mínima para que el cuerpo no caiga? En primer lugar vamos a chequear los datos que nos entrega el enunciado, en donde vemos la masa del cuerpo que es de 3 kilogramos. Con esto inmediatamente podemos calcular de hecho su peso, que es de m por g. Recuerden que tomamos g por 10 metros por segundo cuadrado, así que esto sería 30 newton aproximadamente. También nos entregan un ángulo que le vamos a llamar alfa, que es el ángulo que hace la fuerza F que se muestra acá con respecto a la horizontal, entonces 50 grados, y nos dan el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared, que es de 0,340. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre. Lo que podemos ver primero es la fuerza F que se muestra aquí en la diagonal. Esta fuerza F hace un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Así que si ustedes usan algo de geometría, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, veríamos que estos son los 50 grados que se muestran aquí, por lo tanto, con respecto a la horizontal, también la fuerza haría 50 grados. Así que vamos a poner esa fuerza así. Esta va a ser nuestra fuerza F. También tenemos el peso, que por supuesto apunta hacia el centro de la Tierra, que en este caso es hacia abajo. Y está la fuerza normal. Este bloque está siendo empujado hacia la derecha y hacia arriba, y la pared va a impedir que el bloque se mueva para la derecha, y eso lo va a hacer ejerciendo una fuerza hacia la izquierda. O sea, esta sería la fuerza normal. Y por último, hay una fuerza de roce que tiene que ver con el contacto entre el bloque y la pared que es rugosa, y esa fuerza, no se olviden, siempre se opone al movimiento. En este caso estamos viendo la situación en que el cuerpo no va a caer. O sea, si el cuerpo intenta caer hacia abajo, la fuerza de roce tiene que ser hacia arriba. Y con esto tenemos listo el diagrama de cuerpo libre y podemos ir a la construcción de las ecuaciones de movimiento. Bueno, la representación de cada vector que está en este diagrama de cuerpo libre es esta, pero podemos pasar directamente a las ecuaciones de movimiento. Y para eso simplemente tenemos que sumar las componentes en X y las componentes en Y de todos estos vectores de fuerza que aparecen acá. Por ejemplo, en X tenemos la componente horizontal de la fuerza F, que corresponde a este término F coseno de 50 grados, que es hacia la derecha, así que lo vamos a poner positivo, y la fuerza normal que es hacia la izquierda, así que va a ser negativo. Con respecto al eje Y, tendríamos la componente vertical de la fuerza F, eso es más porque es hacia arriba, F seno del ángulo, más la fuerza de roce que es hacia arriba, menos el peso. Y ahora, esto tiene que ser igual a qué cosa? Resulta que el sistema no está acelerado, queremos que se mantenga quieto, así que si uno recuerda la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero para que esto se mantenga en reposo. Así que estas son nuestras ecuaciones de movimiento y con esto comenzaremos a resolver la situación. Entonces veamos qué de esta ecuación conocemos y qué no. De hecho, conocemos la masa, por lo tanto dijimos que conocíamos el peso, que sería este término. Conocemos la inclinación, que ya la habíamos puesto acá. Conocemos el coeficiente de roce y nada más. De hecho, aquí vemos que hay una, dos, tres ecuaciones, tres incógnitas en dos ecuaciones. Entonces, en principio, esto no lo podemos resolver. Sin embargo, nosotros sabemos que existe una relación entre la fuerza normal y la fuerza de roce, que es esta. Fuerza de roce igual al coeficiente de roce por la magnitud de la normal. Esto solamente en términos de magnitud. Y entonces aquí sí tenemos más información porque conocemos el coeficiente de roce y como tenemos tres incógnitas y ahora tres ecuaciones, podemos entrar a desarrollar la solución. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo conveniente es elaborar un plan de trabajo que sería más o menos identificar el orden en que debemos resolver el sistema de ecuaciones para encontrar la solución de cada una de las incógnitas. Por ejemplo, de la ecuación 1, yo puedo encontrar la normal en función de la fuerza F. No nos olvidemos que el objetivo es encontrar esta fuerza F, así que vamos a hacer eso. Esto no resuelve nada por ahora, pero la podemos reemplazar en la ecuación 3, porque aquí encontraríamos la fuerza de roce, como está escrita en términos de la normal, y la normal en términos de la fuerza F, entonces esta fuerza de roce nos quedaría en términos de esa magnitud. Y de la ecuación 2, cuando reemplacemos esa fuerza de roce aquí,
solamente nos va a quedar una incógnita que sería esa magnitud. Así que de la ecuación 2 vamos a poder encontrar la magnitud de la fuerza F. Entonces, primer paso dijimos era usar la ecuación 1 y encontrar la normal en términos de la fuerza F, y esto nos quedaría como F coseno de 50 grados. El segundo paso es reemplazar en la ecuación 3. O sea, vamos a la ecuación 3 y tendríamos que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, y como la normal vale esto, F coseno de 50, nos quedaría mu por F coseno de 50 grados. Y por último, vamos a reemplazar en la ecuación 2, en donde nos queda F seno de 50 grados más la fuerza de roce que vale esto, mu por F coseno de 50 grados, menos el peso, igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, conocemos el peso, conocemos mu, por supuesto el ángulo, y podemos despejar acá. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden hacer algebraico y despejar, o lo pueden reemplazar ahora mismo, ya que conocemos el coeficiente roce y el peso. Nosotros vamos a tomar el camino algebraico, pero por supuesto después vamos a reemplazar. Y entonces, este primer término lo podemos arreglar así como f por el seno de 50 grados más el coeficiente de roce por el coseno de 50 grados, y al lado derecho vamos a dejar el peso. Y entonces, f sería el peso, vamos a ponerlo acá, entre seno de 50 grados más el coeficiente roce por el coseno de 50 grados. Si reemplazamos, esto nos quedaría así. La magnitud que dijimos era 30 newton, que es el peso, seno de 50 grados, más el coeficiente de roce, que es 0,340, por el coseno de 50 grados. Y al poner esto en la calculadora, nos va a entregar un valor de 30,47 newton aproximadamente. Y esta sería la fuerza necesaria que mantendría el cuerpo en reposo, pero justo antes de empezar a deslizar hacia abajo en la superficie. Y bueno, amigos, espero que este problema les haya sido de ayuda, y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál sería la fuerza mínima necesaria si esta fuerza hace 70 grados con respecto a la horizontal? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.